En las manos de San José. Un programa para conocer la grandeza del patrono de la Iglesia. Obrero y Padre amado San José, enséñanos a trabajar teniendo a Cristo presente en nuestros sitios de trabajo, siempre con fe. Sé protector e intercesor de las familias. Hoy nuestro programa sobre San José va a ser muy especial. Vamos a hablar de Gaudí y San José. Dos obreros que se entendieron perfectamente. Sí, así es. Y pues para dar inicio al programa de hoy, Muy bien, Marco. vamos a empezar con la oración a San José, ¿no? Me parece una idea magnífica y luego nos presentamos nosotros, pero primero rezar a San José. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Bajo tu protección, las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que haya invocado en vano, y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Amén. Pues damos las gracias a Raúl García desde el control, que hoy tiene una buena tarea porque nuestro amigo Marco Antonio Salamanca, ¿cómo está? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Ha hecho un esfuerzo, creo que lo ha hecho con muchísimo gusto, que ha sido ir a fotografiar el templo de la Sagrada Familia, el templo expiatorio de la Sagrada Familia en Barcelona, construido por Gaudí, y que hoy vamos a dedicar el programa a explicar cómo fue el origen de este templo, por qué es tan importante San José en el templo de la Sagrada Familia y algunos porqués que parecen negativos, ¿no? Porque están esas torres tan hermosas. Sabemos esta última que se ha terminado en honor a la Virgen, digo última, más reciente en el tiempo. Y en cambio alguno le diría, ¿y por qué no hay una torre en honor de San José, Marco? Sí, es una pregunta muy habitual. Vamos a ver una imagen de la Sagrada Familia. Esta es de hace 2 días. Y bueno, muchas personas preguntan, bueno, hay proyectadas 18 torres, están las 12 de los apóstoles, las 4 de los evangelistas, la de la Virgen María, la de Jesús, y preguntan, si el templo está dedicado en un principio a San José, ¿por qué no hay ninguna torre en honor a San José, ¿no? Y bueno, vamos a ir descubriendo que Gaudí, con mucha inspiración tanto en la liturgia como en las Sagradas Escrituras y también en la naturaleza, pues hizo presente a San José no solo de forma física, que es lo que veremos hoy en el programa, sino también de una forma espiritual, en el interior y en el exterior del templo. Guay, vale la pena que lo vayamos descubriendo. ¿Cuál fue, digamos, el inicio de este templo? O sea, ¿cuál fue la primera idea? ¿Quién la lanzó y quién la recogió? Sí, bueno, la idea del Templo de la Sagrada Familia surge como una iniciativa de una asociación, la Asociación de los Devotos de San José, y pues tenía como intención primera dedicar un templo a San José, que poco a poco pues fue convirtiéndose en la dedicación a toda la Sagrada Familia. Si bien San José era el padre adoptivo de Jesús, pues pensaron que realmente debía elevarse a toda la Sagrada Familia. Yo creo que esto fue una inspiración directa de San José. Él no, aunque es verdad que existen santuarios en honor de San José, sí, en algunos lugares, pero en este caso yo creo que fue San José el que inspiró que fuera de esta manera. Exactamente.
Y luego entraron, no lo olvidemos, entraron, por ejemplo, personas como San José Manianet, el fundador de la Orden de la Sagrada Familia, de una congregación. Quiso también, impulsó también la construcción de este templo. Y lo bonito es que también se puso en marcha, al principio, un arquitecto que encontraron, pero de una forma muy casual, entre comillas. Ese arquitecto que nunca solía declinar las obras que le encargaban, pero hizo una primera parte, ¿verdad?, del templo, y dijo que lo dejaba ahí. Sí, No continuaba con la obra. De hecho, el proyecto él ya lo había definido concretamente, era un proyecto totalmente diferente del que replanteó Gaudí. Y bueno, nos llevaría todo un programa a explicar los pormenores de esta situación, pero sí vale la pena recalcar que precisamente la cripta de la Sagrada Familia aprovecha lo que ya estaba construido por el anterior arquitecto y poco a poco va involucrando elementos que ya serán fundamento para el resto del templo, hoy Toda basílica. la basílica. Bueno, la cripta tan entrañable, ya saben que la cripta, bueno, viene de una palabra que significa escondido, o sea, que es lo que está debajo, ¿no? Como usted, aunque en realidad está a pie de calle. Bueno, En este caso, en o es un realidad sótano. está debajo, y está debajo de un lugar muy importante Ajá. en la basílica, que es el presbiterio. El presbiterio es donde se ubica el altar y también donde están los concelebrantes. Y se celebra el sacrificio sí, de la misa. exacto. O sea que, Entonces, miren, no hay ni una casualidad en la Sagrada Familia. Eso Exactamente. sí que lo podemos decir. Sí. Entonces, pues vamos un poco ya a ver algunos detalles Vamos a ello. en las imágenes. En las imágenes vamos a contemplar la fachada del nacimiento. O usted mismo... bueno, esta es mi imagen preferida. Sí. Gracias por este regalo. Explíquenos dónde se encuentra esta imagen y quién la dibujó, porque en este caso, bueno, es un bajorrelieve, ¿no? Pero es una talla. Es una talla. Originalmente estaba en otro lugar, diseño de Gaudí. Y hoy en día se encuentra en la cripta de la Sagrada Familia. Es el retablo que está detrás del altar. También, exactamente. En la cripta, ¿no? Y justo enfrente de esta bella talla, en donde vemos al niño Jesús besarle la mano a su padre adoptivo José. Con un amor, un respeto, que son enamorantes. Precioso. Y también la presencia activa y contemplativa de su madre, la Virgen María. Así es, esta imagen yo me quedaría mirándola. Y luego estos rayos que vienen del cielo, ¿eh? Sí, Los sí. rayos que están iluminando. El Espíritu Santo. ¿Correcto? Y seguimos contemplando imágenes para ver. San José está, si bien no tiene una torre a su nombre, pero está continuamente presente de una forma como constante, o sea, en el templo. ¿Esta imagen nos representa? Sí, entonces, justo enfrente del altar y del retablo que acabamos de ver, Sí. en el otro extremo de la cripta está esta capilla, que es la capilla dedicada a San José. Muy bien, Entonces, está como digamos, en el fundamento, en los cimientos de la Sagrada Familia. cimientos. Y esto no es casualidad, tiene mucho significado. Es muy simbólico. Además es la capilla central de la cripta y bueno, está dedicada a realmente quien dio de una manera u otra origen al templo que hoy conocemos como Sagrada Familia. Genial. Ora pro nobis, ¿no? Ora Pro nobis y los dos, y se ven dos angelitos ahí en piedra. Recordemos que San José fue iluminado sobre la voluntad de Dios por el ángel en varias ocasiones de noche. Y continuamos contemplando esta vez una imagen preciosa. ¿De qué se trata ahora? Sí, aquí tenemos a San José también, pero ya hemos salido de la cripta y nos encontramos en la basílica, en el interior de la basílica. Y entonces esta imagen se encuentra al interior de la fachada del nacimiento y es San José. Como si fuera un buen pastor. Es muy curioso, yo nunca había visto una imagen así. Va caminando con un cayado y
bueno, sin el niño Jesús y sin la Virgen, como un poquito de aquí es también una especie de buen pastor. Me parece súper bonita. Algún día las veremos todavía más cerca. ¿Usted sacó personalmente estas fotografías? Bueno, esta fotografía cortesía de mi hermano. Ay, qué bien, pero Sí. muchas de ellas sí, y bueno, y ahí tenemos que agradecer muchísimo, también lo haremos por escrito a los que han hecho posible, ¿no?, este programa, por la Junta, ¿no es así? Bueno, hemos tomado también fotografías de la Junta Constructora de la Sagrada Familia que tienen publicadas en el blog. Muy bien. Y bueno, Que son un centón de documentación precioso. Continuamos. y entonces, antes de entrar a explicar esta imagen, un detalle muy bonito de la imagen de San José que acabamos de ver es que está justo de frente a la imagen de la Virgen María que está en la otra fachada. O sea, en un extremo está San José mirando a la Virgen y en el otro extremo está la Virgen mirando a San José. Por dentro. Y la En el interior. Pero la Virgen entonces está en la fachada de la Pasión. De la Pasión, pero en el interior. En el interior. Y la tampoco basílica. deja de tener su significado, ¿eh? Exacto. María y José como pues ese matrimonio que lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe jamás. Exacto. Y bueno, aquí tenemos el anagrama de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, JMJ, que, bueno, en este caso es un diseño de Gaudí que se ha aplicado en el mosaico que encontramos pues, en el interior de la basílica. Y además en el puro centro de lo que es Sí, la nave. En la intersección entre la nave longitudinal y la transversal. El transepto. Magnífico. El centro Sí. de todo es la Sagrada Familia, el centro de nuestra vida, el centro de la vida de Gaudí, en concreto fue la Sagrada Familia. Adelante. Sí. Y bueno, ya para ubicarnos un poco en materia, pues este programa lo dedicaremos a las imágenes de San José que están presentes en la fachada del nacimiento, que es la que estamos viendo en pantalla. No olvidemos que esta basílica cuenta con ¿cuántas fachadas? En un futuro serán 3 fachadas. Hoy en día tenemos construida la fachada del nacimiento, que inició Gaudí. Posteriormente ya se ha finalizado la fachada de la Pasión. Y en un futuro se construirá la fachada de la Gloria, que será la principal. Es curioso, 3 fachadas y no 4. Es como si fuera un triángulo entonces. Es la Trinidad, otra vez. ¡Wow! Está muy bien. Y podríamos decir, los misterios de luz, para completar todos los misterios del Rosario, entran por todas partes. Sí, la luz del es Mediterráneo. protagonista. Y me gustaría que usted mismo lleve el tema, porque usted conoce las fotografías y nos vaya Vale. indicando lo que sale. Sí, entonces, bueno, vamos a ver un primer momento fundamental en la Sagrada Familia, como la familia en donde nació Jesús de Nazaret. Entonces ya estamos hablando de la familia de carne y hueso. Exactamente, José y María. ¿No serán los desposorios de José y María? Exactamente, aquí tenemos los desposorios de José y María. Con el sacerdote que los les está está bendiciendo. bendiciendo. Maravilloso. Hay que estar atento para verlo, porque Gaudí quiso que todos los retablos, digamos, estuvieran en el exterior de la basílica y no dentro. Esto tiene su sentido para que todo el mundo yendo por la calle pudiera como empaparse de las riquezas de nuestra fe, ¿no? Incluso cuando está cerrada la iglesia, pero la fe nadie la podrá jamás encerrar. Exacto. Y bueno, veremos que en la fachada del nacimiento se generan 3 portales, el de la esperanza, el de la caridad y el de la fe. Wow. Y bueno, pues poco a poco iremos avanzando las imágenes. Esta es la puerta de entrada, ¿cierto? Esta es la puerta de entrada y bueno, aquí podemos contemplar todo el acompañamiento del nacimiento de Jesús. Entonces, a la izquierda vemos a los reyes, magos, a la derecha vemos a los pastores, en un plano superior a diferentes ángeles tocando diferentes instrumentos, en el centro un grupo de niños, aquí están los reyes, por ejemplo. Muy bien.
Y pues el centro, la pieza fundamental, el nacimiento del niño Jesús, que aquí lo vemos, la mula, el buey detrás, pero el protagonista es el niño que es mostrado por su madre y que cuenta con la compañía, con la protección de su padre adoptivo, San José. Entonces realmente pues este es el nacimiento. Exacto, es en la fachada del nacimiento. Es el misterio central. Pero atención, los que nos estén siguiendo por televisión, fíjense que hay en la fachada, sobre todo, parece todo un bordado en piedra, una auténtica filigrana de elementos naturales, como nos decía, y también de palabras, de alabanzas a Dios y de oraciones. Y también, no en esta fotografía, pero sí en otras, de cuentas del rosario. Y esto hace referencia a un hecho muy bonito de cuando murió Gaudí. Usted me ha enviado la información muy interesante. Resulta que él fue atropellado por un tranvía, fue una cosa trágica. Y resulta que cuando lo llevaron al hospital ya para morir, ¿cierto? En la cama, en la cabecera de la cama de ese hospital, no sabían a lo mejor ni que era una persona tan conocida, pues había una imagen de San José y unos rosarios. Sí, recordemos que Gaudí falleció en el Hospital de los Pobres. Y esto él lo había buscado toda su vida. Fue un hombre que vivió célibe, vivió la pobreza, vivió la obediencia profunda a Dios nuestro Señor, incluso imitando la creación. Seguimos contemplando imágenes porque es mucho lo que vamos a ver. Ahora estamos... Sí, entonces aquí tenemos la presentación del niño Jesús en el templo. Y bueno, está acompañado... por el anciano Simeón, por Ana la profetisa, Exacto. José y María. Muy bien. Y bueno, esta imagen es muy bonita, muy soleada. Sí, justo en el portal opuesto tenemos tres momentos, ¿no? En el central, pues vemos a José ya con el niño mayorcito, pues conversando, el niño le preguntaba, José hablaba con él. Pero una vemos, expresión de ternura, ¿sí? Exacto. Pero vemos en la parte inferior un momento anterior, que es la huida a Egipto. Correcto. ¿Y por qué se produjo esa huida a Egipto? Pues Gaudí también nos lo deja claro. En la parte inferior, pues vemos a la izquierda la huida a Egipto y a la derecha la matanza de los inocentes, ¿no? Que es lo que... dio origen, es la causa de que tuviera que huir el niño Jesús. Exacto, que el ángel le anuncia a José en sueños que se lleve a su esposa y al niño a Egipto. Correcto. Sigamos. Es una auténtica catequesis en piedra. Sí. Y bueno, aquí tenemos una de esas imágenes que muchas veces las personas se preguntan, bueno, pero ¿qué es? ¿Qué Sí, es? la verdad es que si usted no nos lo explica, yo no lo hubiera adivinado. Explique. Entonces, aquí nos estamos haciendo referencia a la imagen que se ve a la izquierda, al costado izquierdo, que es una barca, y esa barca la lleva San José. La barca es la iglesia guiada por San José. Sentado en la barca con toda tranquilidad, pero con mano firme. Exactamente. ¿No? Con seguridad. Continuamos. Y bueno, ya en la parte central tenemos la coronación de la Virgen María, en donde también está presente San José, que había fallecido muchos años antes, ¿no? Y está acompañado también por un pastor anónimo. Pastor anónimo puede ser usted, puede ser Gaudí, cualquiera de nosotros, cualquier fiel, ¿verdad? O sea, la coronación de María Santísima por parte de Jesús, ¿no es así? Lo estoy viendo ahí. Incluso sí. Hay otro personaje arrodillado como a la derecha también, ¿lo ve? El pastor. ¿Y a la izquierda? San José. Es San José el que está presente. Sí. Entendido. Yo nunca había visto a San José presente en las imágenes de la coronación de María. O sea que me parece una cosa bellísima, que demuestra que Gaudí tenía un concepto de San José, pero
que lo abarca todo, que está en toda la historia de la salvación. Sí, realmente. ¡Qué preciosidad! Hasta ahora hemos visto todas las imágenes donde reconocemos a San José en el interior y el exterior del templo, ¿no es verdad? Sí. Bueno, pues esto se agradece mucho, y no solamente el explicarlo, sino el haber sacado fotografías, que no ha sido fácil, ¿no? Porque están muy altas. Bueno, hemos hecho lo posible. Algunas fotografías, como le mencionabas, provienen del blog de la Junta Constructora de la Sagrada Familia y de otras personas que pues han contribuido. Han contribuido, bueno, pues que vaya nuestra acción de gracias a todos, porque esto es un auténtico tesoro. ¿Qué pasaba? ¿Fue fácil la construcción de esta basílica? Porque vamos a ver, usted mismo nos ha dicho que Antonio Gaudí, el siervo de Dios, me parece que ya es, ¿no? Sí. Antonio Gaudí era pobre. ¿Cómo pudo, quién le financiaba? Porque ¿cómo pudo seguir adelante esta obra? ¿Es que había mucho dinero? ¿Que alguien lo donaba? Bueno, aquí habría que ir poco a poco, ¿no? Primero, entender qué es la pobreza evangélica, porque sabemos que Gaudí, en su tiempo, a los 31 años, cuando recibe el encargo del templo que iría dedicado a San José, pues era un arquitecto muy joven, en auge. Sus clientes eran pues generalmente la burguesía catalana. Le pagaban bien. Sus obras eran pues... Sí, la Casa Milá, de estas casas que conocemos, ¿no? Todas las casas, que la mayoría son patrimonio mundial de la humanidad, pues requerían grandes inversiones, ¿no? Entonces, a lo largo del diseño, del pensar, del dibujar, del proyectar el Templo de la Sagrada Familia, Gaudí también se va a hacer pobre, labrando, ¿no? Y entonces, él mismo. Jesús lo labra a él. Exacto. Con la construcción del templo, también Gaudí recibe poco a poco la gracia para, como persona, pues, ser más abierto a todos los dones que brinda el Espíritu Santo y a entender mejor la manifestación de Dios en la creación, que es algo que ha inspirado a Gaudí siempre, pero que se ha ido intensificando a lo largo de su trabajo en la Sagrada Familia, y que en los últimos 14 años fue total. Fue en exclusiva para la Sagrada Familia, tenía su obrador allí. Sí. En esto de la providencia de Dios, veamos que él, cuando le preguntaban, ¿pero qué va a pasar con este templo? Sí, es que no hay dinero para pagar a los obreros o tal y cual. Él decía, tranquilos. ¿Cómo decía él? Este templo lo acabará San José. Exactamente. Él tenía dos modos de contestar según la pregunta. Uno era, este templo lo acabará San José, y el otro, a veces que le ponían prisas por a ver cuándo lo hemos finalizado, decía, mi cliente no tiene prisa. Genial, entonces, genial, ¿eh? Y por eso, qué importante es eso en nuestra época, saber trabajar sin prisa y sin pausa, sí, como lo hizo él, porque una obra tan profunda, diría yo, o sea, tan significativa, tan simbólica, tan plena de riqueza de fe, de significado, no se puede hacer con prisa. Y estamos hoy en una época, yo estoy bastante contagiada por esta prisa también, y le vamos a pedir a San José que nos cure, porque eso no nos permite hacer, usted que ya pronto arquitecto profesional, sí, hacer cosas serias, ¿no? Hacer cosas, claro, bien hechas. Ese puede ser una enseñanza del programa de hoy. Sí, nos llevamos realmente muchas, ¿no? Porque también vemos presente el sigilo de la labor de San José en su rol paternal, que escondido el Espíritu Santo le encomienda al Hijo de Dios, el cuidado, menos, la protección. Entonces, pues él trabajaba en la carpintería, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, formaba parte de la Sagrada Familia. Muy bien, quisiéramos escuchar un poquito ese hermoso canto de nuevo, ¿no? Dedicado a San José, que yo creo que es uno de los más recientes y que no le hubiera disgustado a Antonio Gaudí. Lo hubiera ido cantando mientras trabajaba la piedra, si lo hubiera conocido.
Sí, por supuesto. De hecho, Antonio Gaudí era de los promotores del canto litúrgico, del canto popular religioso, del canto gregoriano también. Un maestro no solo de obras, un maestro de vida cristiana, de coherencia profunda, admirado a nivel mundial, pero que es muy importante que recemos por su beatificación, que le pidamos algún milagro, porque su figura de poner en la práctica su fe en su quehacer profesional me parece que es lo más, dar testimonio de su fe en su propia vida, o sea, en su propia obra, es lo que más falta hace hoy, ¿no? Sí. ¿A usted le inspira como estudiante Por supuesto. de arquitectura? Por supuesto, sí. Es lo menos que se pueda decir, ¿eh? Sí, y es el trabajo constante, concienzudo y al mismo tiempo el no imitar las formas de la naturaleza, sino entender el funcionamiento que hay detrás, que para Gaudí era lo más importante. Entender con qué criterio Dios genera, crea la creación, ¿no? No es una imitación externa. No es una imitación externa, sino entender las leyes, ¿no? Él le gustaba mucho hablar de las leyes que regían la creación. Claro, la ley de la gravedad, todo esto, ¿no? Sin ir más lejos. Esa es el entendimiento profundamente cristiano de todo el templo de la Sagrada Familia. Bueno, ojalá que cuando nuestro amigo Marco viaje a Colombia, quién sabe si podamos seguir hablando de estas maravillas. Vamos a dejarlo en la voluntad de Dios, como dice aquí. Este templo, pues este programa también lo acabará San José. Sí, por supuesto. En un futuro. Entonces... muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Y bueno, nos gustaría despedirnos con esta canción a San José. Maravilloso.